decíamos ayer que lo de Melesio Cuen, pues nadie realmente lo tomó. O sea, nadie lo publicó. Pues sí, hay alguien por allá, un rector, exalcalde del... se llama Melesio Cuen. Y diputado federal electo del PRI, Alejandro. Sí, pero en un asalto, en una gasolinera, pues lo matan y pues, híjole, qué desagradable. Bueno, pero está lo del Mayo. Entonces nadie lo tomó en cuenta. O se le ante la dimensión, Alejandro. Sí, lo aplastó el tema del Mayo. Porque... Y nada que estaba vinculado. Al menos en los últimos datos aparece como vinculado. Sí, es muy importante porque en realidad Héctor Melesio Cuen es un politiquillo menor del país. Es un político muy prominente en Sinaloa, pero era un político efectivamente muy circunscrito al estado de Sinaloa. Iba a cobrar mayor relevancia ya como diputado federal de la bancada del PRI, que lo reivindicaba, aunque fue candidato del PRIAN, pues quien lo reivindicaba como parte de su bancada era el PRI. De hecho, cuando asesinan, cuando se hace público, cuando se conoce el asesinato de Cuen, el primero y hasta ahora el único político, Alejandro, que habla sobre el asesinato es Rubén Moreira Valdés, el coordinador de los diputados federales del PRI. Y entonces emite un tuit diciendo, transmitiendo inclusive un video de Cuen diciendo que le habían quitado la protección de la Guardia Nacional. ¿Quién? ¿Rubén Moreira? Rubén Moreira. ¿O Rubén, el ex vocero de Vicente Fox? No, Rubén Moreira. Moreira. No, Rubén Moreira Valdés. Sí. Rubén, el vocero de Fox es Rubén Aguilar, es asesor de Rubén Moreira. Sí, pero nada tiene que ver Rubén Aguilar, no. Rubén Moreira Valdés, coordinador de los diputados federales del del PRI, emite un tuit condenando el crimen y diciendo que el propio Cuen había informado que le había sido quitada la seguridad. Es hasta ahora el único político, no solamente del PRI, y hasta ahora, Alejandro, ha sido el único político, Rubén Moreira, que ha condenado el crimen. Ni siquiera Alejandro Moreno Cárdenas, el presidente del PRI. Pues es su diputado. Es su diputado. Era su diputado. Bueno, y Adán Augusto López anduvo muy cerca también de Melesio Cuen, Álvaro. Pues en todo caso, Melesio Cuen estuvo muy cercano a Adán Augusto López. Diría yo algo más. El propio Adán Augusto López se reunió en su calidad de aspirante a la candidatura presidencial de Morena allá en Sinaloa. Al menos en 2 ocasiones. Y antes, como secretario de Gobernación, reunió a Héctor Melesio Cuen y al actual gobernador de Sinaloa en la Secretaría de Gobernación para tranquilizarlos porque ya traían jaloneos. El actual gobernador... No, traían un jaloneo, no, Álvaro. Ya estaban en guerra. O sea... Una manera de decirlo. No, Cuen entra, acuérdate tú, como secretario de salud del gobierno de Sinaloa, el nuevo gobierno. De Rocha Moya. De Rocha. Y luego cree que va a ser una gubernatura compartida y pues se siente el vicegobernador de Sinaloa y pues ya da órdenes si quiere alguna parte del gabinete y tal, y el otro le dice, no, señor. Lo corre. Vámonos a la calle. Y lo echa a la calle. Es cuando interviene Adán Augusto López. Todavía no. Adán Augusto López interviene un poquito más adelante, Álvaro, cuando se le acerca Cuen.
Cuen se le acerca a Adán Augusto López. Adán Augusto López no mete mano hasta que no se le acerca Cuen. Y es Cuen el que habla con Adán Augusto López. Lo busca acá. Lo busca hasta que tiene. Y luego el otro lo necesita. Anda armando ya su red de apoyo, utilizando el cargo de secretario de Gobernación, volando de un lado a otro, etcétera, reuniéndose con gente. Y en una de esas se ve allá. Ha de haber sido en 2023 cuando Adán Augusto López Hernández declara allá en Culiacán, Sinaloa: en las buenas y en las malas, Melesio es mi amigo. Eso, así es, ahí está, claro. Adán Augusto López Hernández ya en aquel momento era, pues, aspirante a la candidatura presidencial. Pues ni tan amigo porque, en cuanto se metió en problemas, ya no dijo nada porque no ha dicho nada. Bueno, pero en aquel momento, Adán Augusto López Hernández decía que no le causa ninguna incomodidad la investigación que había sobre Melesio Cuen por enriquecimiento ilícito, porque es su amigo, dijo: en las buenas y en las malas, Melesio es mi amigo. ¿Y cómo no iba a ser su amigo si Melesio Cuen fue uno de sus impulsores de Adán Augusto López Hernández allá en Sinaloa? Bueno, pues ese es parte del asunto. Mira, por eso es importante también, les recomiendo a ustedes que sí le entren, se metan a sinembargo.mx, porque hay muchos textos que nosotros no alcanzamos a agotar, Álvaro, pero que están en sinembargo.mx y que valen mucho la pena que le entren. En algún momento nosotros entrevistamos, y el contexto está muy interesante, déjame darte el año. 2023 entrevistamos, recordarás, a Arturo Santamaría. Aquí estuvo con nosotros. Él nos narra cómo Rocha rompe con Cuen. ¿Quién era Santamaría? Un académico. Ajá, académico correcto. de la UAS. De la Universidad Autónoma de Sinaloa. Aquí está pasando. De hecho, nosotros después le dijimos, oiga, no estaría mal que escribiera un texto que escribe para Sin embargo, correcto, donde dibuja estos dos poderes en confrontación. ¿Qué quiero decir con eso? Cuen no tenía un peso nacional, efectivamente, y ese peso lo estaba buscando con Adán Augusto. Termina la candidatura en 0, la de Adán Augusto, entonces busca a Alito. Es correcto. Bueno, el 24 de marzo del año pasado, Adán Augusto López Hernández, todavía siendo secretario de Gobernación, reúne en sus oficinas al gobernador Rubén Rocha Moya y al ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuen Ojeda. Aquí estamos viendo la fotografía. Aquí está la fotografía de los tres. Dice el comunicado oficial. ¿Puedes poner la fotografía, por favor, Luis? Dice el comunicado oficial de la Secretaría de Gobernación: en el encuentro que se llevó a cabo en la oficina del titular de Gobernación, claro, se destacaron los programas y acciones que se llevarán a cabo para el bienestar de la población en la entidad, con el objetivo de fortalecer la coordinación con el gobierno de México. El comunicado no dice a título de qué diablos está ahí ese señor Héctor Melesio Cuen Ojeda. A título de amigo de Adán Augusto. A título de amigo de Adán Augusto. Porque el secretario de Gobernación puede recibir al gobernador. Sí. Es más, es una facultad. Mira, Álvaro. Pero ¿a qué diablos fue? En calidad de amigo de Adán Augusto. Melesio Cuen es amigo de Adán Augusto hasta ahorita, porque ahorita sí ya no fue su amigo, ¿no?
en las buenas y en las malas, decía. Es mi amigo. Mira, el 24 de abril, yo publico un texto, Álvaro, donde digo que el secretario de Gobernación es imprudente, que está metido en todas partes, hablando con todo mundo en calidad de secretario de Gobernación, pero sumando a su candidatura fuerzas que no lograría si no fuera secretario de Gobernación. Y yo cuento lo de Cuen. Estoy hablando de abril del 2023. Sí. El texto se llama Escenarios, es uno de los escenarios, escenario 3, Adán y la encuesta. Y en algún momento digo de él, dicen que todos los borrachos en la fiesta se sienten en algún momento el novio de la fiesta. Así lo veo a Adán Augusto López, echando todo como si no hubiera mañana. Y mañana, si esos informes, porque son varios, yo cuento de varios informes que hay, de los gastos que tiene el secretario de Gobernación, donde le echa a todo mundo. O sea, pagan cuentononones para atacar a Claudia Sheinbaum, a Marcelo Ebrard, a Ricardo Monreal, a Laida Sansores, a Delfina Gómez e incluso a la compañera del presidente López Obrador. Ataques en redes, pero duros. El informe, que obviamente yo tenía en ese momento, hablaba de 3 cuentas de Facebook pagadas, financiadas por Adán Augusto López. Y yo decía, pero ese no puede estar echando usted toda la carne al asador, porque el día de mañana eso mismo se le va a revertir. Y entonces digo, no sería la primera vez que el secretario de Gobernación se muestra inmaduro e imprudente. Para sorpresa de muchos, acumula escándalos como quien reúne alegremente puntos en su tarjeta de crédito sin pensar en que es deuda lo que acumula. No fue prudente verse del brazo de Héctor Melesio Cuen mientras el gobernador Rubén Rocha Moya intenta deshacerse de ese parásito que tiene su propio partido y secuestrada la Universidad de Sinaloa. No fue prudente acusar al delegado de programas de bienestar de Chihuahua, Juan Carlos Loera, de haber robado la elección a Cruz Pérez Cuellar, alcalde de Juárez, ambos de Morena. No fue prudente correr al programa de Joaquín López Dóriga a echarle la responsabilidad de la tragedia de migrantes a Marcelo Ebrard, etcétera. ¿Te acordarás? Todo eso lo hablamos muchas veces aquí. Porque lo de Cuen aquí no sonaba como bien lo dices, porque el personaje no da para el nacional. Pero allá, Álvaro, era un poder. Era un poder real. Y ahora hasta con vínculos muy canijos, ¿no? Bueno, ¿qué tanto vínculo tuvo Héctor Melesio Cuen Ojeda en el caso de Ismael El Mayo Zambada? Todavía no queda perfectamente claro eso. Es asesinado Cuen Ojeda la noche misma en que vuela o es obligado o es trasladado el Mayo Zambada a Estados Unidos, y es el mismo día en que prácticamente están en la misma zona de Culiacán. De acuerdo con la información que ha ido fluyendo, el Mayo Zambada va a buscar entrevistarse, a ser auscultado por médicos porque padece cáncer, de acuerdo con esta información que aquí le dimos a conocer el día de ayer de Ian Grillo y Cedillo. Y no muy lejos de ahí, Cuen también había estado ese mismo día. Vaya, no hay aún hasta ahora una imputación, un señalamiento directo de Cuen sobre lo que ha ocurrido con el Mayo Zambada, pero es un personaje que desde hace muchos años está involucrado en asuntos que tienen que ver con el crimen organizado, incluyendo, usted lo recordará,
la chapodiputada, una señora Lucero Sánchez, que fue diputada del Partido Acción Nacional en Sinaloa, y uno de los personajes que en su momento intervino precisamente para que esta señora Lucero Guadalupe Sánchez López fuera diputada del Partido Acción Nacional, fue Cuen, Alejandro. Bueno, mira, a ver, si te acabo de mandar una liga, nomás para que le midamos. Fíjate, esta portada se llamaba El Poderoso Señor Cuen en su momento. Sí. Y ve la portada del video. En su momento, ahí está publicado, sin embargo, y luego si te vas un poquito más abajo, Luis, es justamente el académico Arturo Santamaría Gómez, que en su momento yo pregunté entre la gente allá en Sinaloa quién podría escribir un texto con toda libertad, siendo un académico Claro, miembro de la universidad misma. De la misma universidad, y quién podría escribir con toda libertad un texto que no tuviera ningún compromiso. Y salió Santamaría, me lo recomendaron 3, 4 personas al mismo tiempo. Ese lo puede hacer Santamaría, a quien inmediatamente le dijimos, pues es la persona que tiene que escribir este texto. Y él escribe un ensayo justamente sobre el dinero que mueve Melesio Cuen, sobre cómo jugó en las elecciones estatales a favor de Morena, sobre cómo se coló a la Secretaría de Gobernación con Adán Augusto López, y hasta dónde alcanzó, hasta dónde llegó, de tal manera que literalmente lo que le estamos contando a ustedes es real. O sea, Cuen se creyó en algún momento que él era el gobernador, y Rocha tenía que soportarlo a Cuen como un enviado de, pues bueno, es el casi gobernador del estado. No, pues el otro le dijo, pues vas a la calle. Y además no solamente vas a la calle, sino que el gobernador Rocha se lo dice al presidente de México. Se lo dice. Porque hay un momento en el que el presidente, no me acuerdo muy bien cómo, tú te vas a acordar, lo menciona como que hay cosas que se tienen que resolver, porque entonces empieza a investigar a la UAS, Rocha, empieza la investigación. Claro, incluyendo al propio Melesio Cuen por enriquecimiento. Es correcto, y a la familia un montón de traslados de dinero y ranchos y no sé qué tanto, y empieza una investigación poderosa. ¿Por qué se vuelve personaje de las últimas horas Melesio Cuen? Por las peores causas. Son las peores causas. La fiscalía dice que es un asalto. Hay un asalto en el que matan a Héctor Melesio Cuen, el fundador y líder de el partido sinaloense. Lo matan. Pues es terrible, pues un fin, sea quien sea, son finales que no se merece absolutamente nadie. Desgraciadamente se da esto sin aclarar, pero ahora en el último texto en el que publica justamente, el que publica Grillo, ahí es donde sale ya Melesio, Álvaro. Sí, y de hecho la fiscal general del estado de Sinaloa, Sara Bruna Quiñones, detalló que dentro de las investigaciones sobre el asesinato de Cuen se tienen evidencias de que el jueves, la víctima, en compañía del joven Fausto Ernesto Corrales Rodríguez, viajó a una finca rural a esperar a sus abogados. La fiscal citó que dado que Cuen Ojeda un día antes estuvo hospitalizado, le pidió al joven, hijo del líder estatal del partido sinaloense que él fundó, Víctor Corrales Burgueño, que lo acompañara para que él condujera su camioneta Ford Raptor modelo 2024. Durante la mayor parte del día, estos estuvieron en la finca campestre denominada Condado de San Francisco,
en la salida norte de la capital del estado, donde estuvieron esperando a los abogados que le llevan varios asuntos, pero estos no se presentaron sin conocerse los motivos. O sea, que se supone, según esta versión de la fiscal, que estuvo encerrado. Esperándolos en un rancho. En un rancho. En las afueras. De Culiacán. De Culiacán. ¿En dónde sucede el rapto del Mayo? A las afueras de Culiacán. ¿Qué dicen Grillo y Cedillo? Eso, que el Mayo Zambada fue llevado a una reunión. A una reunión. Con Cuen. Con Cuen. Con Cuen. Es correcto. O sea, todo coincide en horarios, incluso en ubicación geográfica, Álvaro. Porque justamente lo que dice la procuradora es que Melesio Cuen está, digamos que esas horas donde no sabemos muy bien que, pues él está esperando unos abogados, es lo que son las mismas horas en las que el Mayo es sorprendido con sus escoltas, de acuerdo con esta última versión de estos dos periodistas, y luego subido después a una camioneta, amarrado el Mayo, y luego después llevado en un avión hacia Estados Unidos. Se supone que se reuniría el Mayo Zambada con Cuen. Este personaje dice, ¿y Cuen qué tiene que ver con el narcotráfico? No estamos haciendo ninguna imputación, son datos que se han ido fluyendo. Sí, claro. Y no sé si me permites, Alejandro, bueno, ya tenemos aquí a nuestro siguiente entrevistado, pero vamos a seguirle detallando datos sobre este político sinaloense asesinado la noche misma en la que el Mayo Zambada fue llevado a Estados Unidos y que supuestamente iría a entrevistarse, además de los médicos que lo iban a tratar por el cáncer que presuntamente padece, se iba a reunir con Melesio Cuen, este político asesinado.